quiero centrarme en los primeros 14 versículos del libro de Mateo, en el capítulo 24. Los primeros 14 versículos nos hablan de qué señales habría de su venida. Es muy importante que nosotros no solamente estemos recibiendo información, sino es muy importante que todos crezcamos en el conocimiento y también en lo que la Escritura dice. Hay varias cosas ahí que vamos a ir desatando. Dice, y estando, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús acababa de soltar una palabra profética sobre el edificio que tanto admiraban sus discípulos y la gente. Y la palabra profética que él había dicho en ese momento era, no quedará piedra sobre piedra. Creo que en estos primeros 14 versículos Jesús está hablando del itinerario o del panorama que nos tocaría vivir en la era. Jesús, es cierto lo que dice ahí, había anticipado la destrucción del templo de Jerusalén. Eso sucedió y la Biblia dice que no quedó piedra sobre piedra. La Biblia dice que los historiadores dicen que fue tanta la destrucción de ese templo que aún dice los historiadores que metieron maquinaria para sembrar. El lugar donde había habido la majestuosidad de templos o de un templo, porque eran muchos edificios, ahora la gente veía una ruina. Ahora, vamos directamente al versículo 3.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos dijeron: ¿cuándo va a ser destruido el templo? Porque les acababa de decir: no quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? Y los discípulos dicen: ¿cómo sabremos que tú vendrás otra vez? ¿Cómo vamos a saber cuándo es el fin del mundo? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles van a ser? La verdad es que los discípulos en ese momento los vemos que fueron muy habilidosos para hacer las preguntas concisas. Ahora, estas preguntas tan profundas le hicieron a Jesús y él habló de cosas muy puntuales que creo que es necesario revisar. Sobre todo porque creo que en los últimos tiempos hay un mensaje como doble. Y cuando hablo de un mensaje doble, estoy hablando de alguien que percibe la escritura de una manera y la predica de esa manera, y otro que la percibe de otra manera y la predica de esa manera. Pero necesitamos ir al relato, necesitamos ir a la escritura, porque si no nos referimos constantemente a la escritura y a lo que dice la Biblia, constantemente vamos a estar tropezando con cosas que vemos a nuestro alrededor. Hoy la gente es muy dada a seguir lo que puede ver y lo que puede tocar. De eso habló la escritura. La gente es muy dada a seguir todo lo subjetivo. Lo subjetivo tiene que ver con lo que por ahí escuchamos, que tiene que ver con el aceite, que si es la rosa, que si es el agua, que si es las procesiones, que si es la peregrinación, que si es una marcha. Entonces pensamos que lo subjetivo viene a desplazar lo objetivo de la escritura, y no es así. Porque mire, lo subjetivo regularmente viene a ser una verdad relativa, y lo objetivo de la palabra es una verdad absoluta. Entonces tú y yo tenemos que aprender a caminar en diferenciar, en saber qué dice la escritura, para que entonces vayamos exactamente a lo que la escritura nos enseña. Ellos preguntaron: ¿qué señales habrá? Y él les respondió lo que ellos no esperaban. En ese momento la escritura empieza diciendo rápidamente de algunas señales que empezarían a suceder. Fíjese lo que dice el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Los discípulos pensaron que Jesús les iba a dar la lista de señales. Pero lo primero que Jesús advierte a sus discípulos es: tened cuidado, mirad que nadie os engañe. Y aquí cuando encontramos la palabra engañar, es algo que la escritura habla de algo que baja a la mente, que perturba nuestra mente, que nos desvía de lo que dice la escritura. Por eso Jesús hablaba: mirad que nadie
os engañe. Es decir, que necesitamos discernir. Y para no ser engañados, necesitamos velar. Lamentablemente creo que esto dentro de la iglesia, de repente recibimos diferentes informaciones o diferentes, ¿qué le digo? Por los mismos medios sociales, háblese de cualquiera de ellos. Y muchas veces pensamos que lo que se está haciendo allá, sin ver lo que la Escritura nos dice, queremos pensar que quizás eso es lo nuevo que Dios está trayendo. Pero necesitamos basarnos en la Escritura. Ahora, la razón para cuidarnos del engaño, ahí está en el versículo 5. Mire la razón para cuidarnos del engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Me llama mucho la atención que en estos primeros 14 versículos hay muchos, o le quiero decir, muchas palabras que habla de muchos. Por ejemplo, habla de muchos que vienen o muchos que engañan. En el versículo 10, véalo, dice muchos que tropiezan. En el versículo 11 dice muchos falsos profetas. En el versículo mismo 11 dice muchos engañarán. Y habla de la caridad de muchos se enfriará. Entonces, cuando vemos en la Escritura constantemente muchos, es necesario que tú y yo tengamos cuidado. Porque si la Biblia dice que son muchos, entonces vamos a inquirir en la Escritura. Vamos a ver qué la Biblia dice y vamos a ceñirnos a esa verdad. ¿Por qué? Porque dice muchos vendrán. Cuando habla de vendrán muchos, está hablando de una multitud. Cuando habla de muchos, implica que no los podemos quizás ni contar. Cuando habla de muchos, es que aún dice vendrán en mi nombre, y son muchos. Pero también habla de muchos que se van a descarriar, de muchos que el error, el engaño caerá a sus mentes y van a ser desviados por esos falsos maestros que son muchos. Y muchos de esos falsos maestros entran a la iglesia y están engañando a muchos. Entonces necesitamos estar alerta en lo que la Escritura enseña para no desviarnos. Imagínese cuando llegó el tiempo en el que aún como ministerio usábamos el aceite para orar por los enfermos. Llegó el tiempo en que las personas tenían tanta confianza no en la oración, sino en el aceite. Y había tanta confianza en eso que aún traían su botella de aceite para orar por la botella de aceite. ¿Qué fue lo que sucedió? Que justamente la palabra dice, porque Santiago dice, ungiéndoles con aceite, o sea, no estamos fuera de, ni estamos prohibiendo eso. No, lejos sea eso de nosotros. Lo que sí la Escritura habla de que cuántas veces lo visible, lo palpable, es muy fácil que termines adorándolo. Cuidado. Cuidado.
Imagínate que dijéramos que en este lugar es el único lugar donde se mueve Dios. Llegaría a ser el nombre de la Santa Hacienda. Y debemos de tener cuidado. Nunca las cosas que fueron creadas superarán la realeza de Jesús. Nunca lo creado va a superar la realeza de Jesús. Ahora, hay algo. Todo lo creado tiene su fin. Es decir, llegará a su tiempo del fin. La tierra fue creada, tiene su fin. El hombre fue creado, tendrá su fin. Las estrellas fueron creadas, tendrá su fin. El único que no tiene fin es Dios, es Jesús. Es el alfa y el omega, es nuestro Señor y es nuestro Redentor. Él es. Ahora mire, fíjese lo que dice el versículo 6. Y oiréis, antes de avanzar al versículo 6, me quedé pensando, y se los digo en serio, cuando yo leía el versículo 5, y yo veía algo ahí que no lo encuentro, y que yo dije, bueno, dice que vendrán muchos y van a decir yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando alguien viene trayendo una palabra revelada, pensando que eso es lo que Dios le reveló. Hay lugares, amados, donde incluso la misma iglesia, el mismo pastor se mueve solo a través de la palabra profética. Así que si el profeta le dice que hay que hacer un ayuno de 40 días y todos comiendo calabazas, ahí está toda la iglesia comiendo calabazas porque alguien lo dijo. Amados, necesitamos ver lo que la Escritura dice para no ceñirnos lo que no debemos ceñirnos. ¿A qué tenemos que ceñirnos? A la palabra. Ahora, el versículo 6 dice ahí: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué? Así que las amenazas que hemos oído del coreanito cachetón, pues ok, son amenazas. Pero dice la Biblia ahí: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario. Amados, son cosas necesarias. Así que si en esta mañana yo le dijera, vamos a hacer una oración para que la guerra de Corea, eso que están amenazando, no acontezca, ¿es bíblico lo que le propongo? No, porque mire, es necesario que todo esto acontezca. Creo que muchas veces ha habido una exageración de las promesas que el Señor nos ha dado. Y de repente pensamos que a Dios hay que de repente corregirle la plana. Él es el Dios soberano. Él es el Dios que incluso dice la Biblia que Él tiene todo en sus manos, Él tiene todo en su control. Y entonces hay un llamado de oírle a Él y seguirle a Él. Amados, entonces ya no hay que hacer oración para pedir pues que Dios haga tal o cual cosa. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros revisamos la Escritura, nos vamos a ir dando cuenta que Jesús mismo dijo: miren,
hay rumores de guerras, van a oír de guerras, pero es necesario que todo esto acontezca. Ahora, ¿por qué es necesario? Le voy a decir por qué es necesario. ¿Sabe por qué? Porque Dios está preparando el escenario. Se lo repito, Él está preparando el escenario. Él sabe qué debe haber en el escenario cuando Él dé vuelta a la tierra. Él sabe qué debe haber en el escenario, cuál debe ser el estado del mundo en el momento en el que eso sucede. Así que dentro de las cosas que Él pensó en el escenario, por eso dijo, mirad, no os turbéis. Señor, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay rumores de guerras? Él dice, tranquilos, no se turben. Eso es necesario que acontezca, pero aún así les digo, no es el fin. Mire, siempre ha habido guerras, pero Jesús dijo que en los últimos tiempos estarían marcados con un gran aumento en este asunto de las guerras. Porque mire, el versículo 7. Porque se levantarán. No vendrán, sino se levantarán. Nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es muy interesante aquí observar que la palabra griega que habla de nación, es muy interesante que no habla, en el original griego se usa la palabra etnos, y la palabra etnos quiere decir etnias, gente, tribus. Es interesante lo que Jesús dijo, porque mire, si lo entendemos con el etnos de la Biblia, entonces imagínese que las últimas guerras entre los años 80 y 90 han sido guerras de etnias, han sido guerras de tribus. Cuando hablamos de tribus, estamos hablando de razas, de un color y otro. Cuando hablamos de etnias, estamos hablando con diferente formación, diferentes costumbres, pero que aún ahí vemos el énfasis que Jesús dijo, miren, las naciones se van a terminar peleando por cosas étnicas o por cosas de tribus. Así lo dijo el Señor. Por eso en el versículo 7 dice, se levantará reino contra reino, nación contra nación, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido más de 45 guerras. Incluso hay un grupo de esas 45 guerras que fueron guerras de veras de una gran magnitud, horrorosas, terribles. ¿Qué es lo que entonces nosotros estamos viendo en el mundo? Es lo mismo. No nos está hablando de que nosotros estaríamos buscando nuestra comodidad o que había que estar buscando nuestra paz, sino en el estado en el que la Biblia habla, está hablando de un movimiento mundial de muchas cosas, pero no estoy hablando de un movimiento de avivamiento, sino estoy hablando de un movimiento de acontecimientos, de hambrunas, de guerra, de terremotos. Y eso es lo que estamos observando
por todo el mundo. Nos asombra, nos asusta las diferentes amenazas, las diferentes bombas que aún personas que se las pueden poner a sus cuerpos. Ellos en su creencia, ellos dicen que si ellos mueren llevándose a una multitud de muertos, ellos tendrán un grado mayor en la eternidad. Es parte de sus creencias. Pero no está hablando de algo distinto. Es decir, amados, cuando hablamos de esto es que este mundo no tiene remedio. El mundo no tiene remedio, va directo al caos y es necesario, dice la Biblia, que esto acontezca. Pastor, ¿y entonces por qué Isaías 60 habla de algo distinto? Es que ese es el escenario que Dios hará, que Jesús reinará justamente en el milenio. Ahora, dice aquí, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. Y me llama mucho la atención que el relato no le pone coma a todas las cosas, sino dice, y habrá pestes, coma, dice, y hambres, coma, y ¿de qué nos habla esto, amados? ¿Sabe de qué nos habla? Que cada cosa es un paquete. No es un asunto en el que digas, mira, es como las cosas suceden una detrás de otra. No, está hablando de un paquete muy distinto. Tiene que ver con pestes, ese es un paquete. Hambres, ese es otro paquete. Terremotos, ese es otro paquete. Así lo dice la Escritura. No está hablando solamente como una serie de acontecimientos y que digamos, mira, yo creo que ya sucedió, entonces estemos preparados. Claro que debemos estar preparados todos los días, todos los días. Ahora, ante este panorama tan oscuro del que hoy vemos, fíjese el versículo 9. Ante este escenario, fíjese lo que dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Siéntete bienaventurado si alguien te dio una bofetada por causa de Jesús. Siéntete bienaventurado si alguien te ha perseguido por ser cristiano. Siéntete bienaventurado si has sido golpeado, perseguido por la causa del reino. Eso dice la Escritura. ¿Qué vendría en ese escenario? Eso. ¿Qué vendría en ese escenario? Dice, habrá pestes, habrá todo esto, dice, y aún los entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cuando hablamos de la causa del nombre de Él, estamos hablando de la predicación del verdadero evangelio. No podemos salirnos de lo que la Escritura dice del verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque hay muchas artimañas y dice la Escritura, y a muchos engañarán. Dice ahí en el versículo 10: muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero regreso al versículo 7, porque también está hablando de aquí, de un cuadro que yo quiero mostrarles. Cuando habla que se levantará reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mire,
Tengo aquí un cuadro que se lo quiero mostrar. Y es algo que los mismos científicos han sacado, han hecho su análisis. Cuando el Señor dijo que habría pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, mire, hay algo que ahí en la información inmediata ya nos debe de llamar la atención. Fíjese que desde el año 1057 al año 1932, fíjese cuántos años, en 875 años solamente hubo 26 terremotos mayores en ese periodo. Solo hubo eso, en 875 años. Incluso ahí está la gráfica en donde fueron, en qué tiempo, no tengo el tiempo para detenerme en eso. Pero mire qué es lo que hemos visto desde 1932 a 1972. En tan solo 40 años sucedió lo mismo o más de lo que nunca había sucedido en 875. ¿De qué nos habla esto? De un incremento. ¿De qué nos habla esto? De un escenario. ¿Por qué? Porque mire, estos terremotos que han sido mayores y que han ocurrido en 40 años, vemos ahí cómo algunos, pues esos terremotos, hubo víctimas, 70,000 muertos, algunos otros de mayúscula situación. Por ejemplo, en el Perú en 1970, 66,794, o el de 1972 en Nicaragua, 10,000. Pero yo creo que lo que más tenemos que irnos a la historia es lo que estos científicos enmarcaron hablando de terremotos. Que tan solo en 875 años solo ocurrieron 26 terremotos de grande magnitud. Pero en los últimos 40 años, del 32 al 72, solo hubo 28. Así, imagínese cómo creció, ¿verdad? Entonces vemos que hay amenazas de diferentes maneras, hay estadísticas de niños sin hogar. Es decir, lo que tú ves a tu alrededor, las estadísticas que tenemos son de hambre, de desnudez, de pestilencia. Hoy, en esta misma semana, el gobierno de nuestra nación lanzó un programa para inhibir el hambre. Me llamó mucho la atención algunas cosas y la preocupación de ellos por acabarla, sea política, sea electoral, cualquiera que sea su motivación. Están ellos enfrentando el panorama bíblico cuando él dijo: habrá todo esto. Versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces. Nuevamente aquí encontramos la palabra muchos. Y se entregarán unos a otros. Imagínese, la entrega es por aborrecimiento. Cuando la Biblia habla de tropezar, cuando dice muchos tropezarán, está hablando de hombres y mujeres que se van a escandalizar ante los acontecimientos. Y ese escándalo les va a llevar a que ellos mismos en su fe no determinen seguir a Jesús.
Y como lo que ellos ven es desesperanza, entonces es ahí donde aprovechan lo que dice la Biblia en el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amados, sí, a tu alrededor hay una desesperanza. Sí, a nuestro alrededor hay una tribulación. Pero tú y yo como pueblo amado, si queremos, si seguimos la verdad revelada de su palabra, aún en medio de esa adversidad, Él tiene cuidado de nosotros. Amén. El panorama no es sencillo. El panorama no es fácil. Ahora, dice ahí en el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que ya vimos cuáles son las señales: hambres, pestilencias, terremotos, falsos profetas, falsos cristos, pero también habla de que se iba a multiplicar la maldad. Hay cosas que nos sorprenden cuando oímos de la maldad del ser humano. ¡Qué creatividad para hacer el mal! ¡Qué creatividad para todos los días inventar la nueva del mal! Y los recibimos de muchas maneras. La nueva forma de secuestrar, la nueva forma de agredirte en un estacionamiento. Y hay tantas cosas que uno dice, ¿de dónde viene esta creatividad? Pues la escritura aquí es clara. Cuando Él dice, y por haberse multiplicado la maldad. El mundo no está mejorando. En vez de esto, lo que yo veo en referencia a la escritura es que todos los días se está poniendo peor. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice, pero esto es necesario que acontezca. ¿Por qué, pastor? Para el cumplimiento de la palabra que Jesús habló ahí a sus discípulos. Vea lo que dice Lucas 17:26. Dice la escritura, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Vamos a ver. Génesis 6. Vamos allá. Fue una época de gran maldad. Génesis 6, versículo 3. Vamos al 5. Génesis 6, 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Acaso alguien piensa en el bien? Dice la Biblia ahí que la época, el escenario que le tocó vivir a Noé, dice, y vio Jehová, fue tal el escenario que vio Jehová que la maldad de los hombres, dice, era mucha en la tierra, y que todo pensamiento, todo plan,
todo lo que salía del corazón de ellos iba continuamente solamente al mal. Vamos a Mateo 24. Estamos en Mateo 24. Dice, y por haberse multiplicado la maldad. Amados, ese es el escenario real. Se ha multiplicado la maldad. Y cuando habla de maldad, mire, estamos hablando de hombres y mujeres sin ley. Pero sorpréndase, cuando la Biblia habla de maldad, no solamente se refiere a gente sin ley que no conoce al Señor, sino, ¿sabes? La maldad se ha multiplicado, que hay mucha gente sin ley aún dentro de la iglesia. ¿Quiénes son las personas sin ley? No se obedecen ni a Dios. Dios ya te dijo algo y sigues pensando a ver cuándo cambias tu forma de ser. Dios ya te habló de muchas maneras y todavía sigues pensando, será en la próxima vez. Porque Dios todavía no me habla. Él no te va a hablar, Él ya habló y está en la palabra. Él ya habló y está en la palabra. Entonces, cuando habla de la maldad, no solamente se refiere a personas fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, ¿qué vemos en el ámbito social? Anarquismo. Mucho anarquismo. No hay respeto a las leyes. No hay respeto a las figuras que antes nuestros abuelos respetaron, como era la figura de un maestro, como era la figura de un policía. Hoy todas esas figuras se han diluido. Y cuando esto se diluye, al final no queda fundamento. Pero dice la Escritura, se ha multiplicado la maldad. En este ambiente, en esta atmósfera, en este escenario que nos ha tocado vivir, es necesario que tú y yo tomemos la palabra y veamos constantemente en qué es lo que la Biblia nos enseña. Ahora dice ahí, el amor de muchos se enfriará. Es decir, que nadie mostrará amor ferviente. El amor de muchos se enfriará. Es decir, que el fervor, el anhelo de guardar algo se puede perder. ¿Qué más da cambiar lo que la Biblia dice? ¿Qué más da traer una enseñanza no tan fundamentada, pero bueno, pues a lo mejor nos puede traer resultados? De esas maneras, dice que el amor se enfría, se diluye. Cuando se refiere a cómo el amor se enfría, se refiere a un fervor de ya no quiero guardarlo. ¿Para qué? Se lo pongo de esta manera. Imagínese usted una Coca-Cola en este momento muy fría, que en el ambiente que está haciendo de calorcito, usted dice, quiero una. Está bien. Es una Coca-Cola de 1 litro. Pero resulta que queremos que alcance para muchos. Así que a esa Coca-Cola de 1 litro le vamos a poner 5 litros de agua. Es lo mismo que se ha hecho con el Evangelio, lo mismo que usted acaba de decir. Sí,
Sí, se lo pongo de esa manera. Es lo mismo. Es decir, la esencia, de repente hemos sido tentados, porque es una tentación, a diluir, a desvanecer. Versículo 13. Mateo 24, 13. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será que salvo. Pero sorpréndase lo que dice el 24. El versículo 14, perdón, de Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Habla de predicación, no habla de que todo mundo se va a salvar. Y esto es algo que nos debe de simbrar nuestra estructura, o lo que nosotros creemos o pensamos que seguimos. Imagínense cuando Jesús observa a aquellos hombres que habían hecho varias cosas, pero Él les dijo, no los conozco. Ni siquiera dice, sí, algún día se convirtieron, pero se desviaron del camino, hicieron malas cosas. No dice eso. Jesús dijo, ni siquiera les conozco, no les conozco. Cuando la Biblia dice aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, está hablando de que se va a predicar para testimonio a todas las naciones. ¿Habrá gente que se le ha predicado el evangelio? Sí. ¿Que ha cerrado su corazón? También. ¿Que no quiere nada del evangelio? Si ese es real. ¿Qué más tenemos que hacer? Ya se le predicó. Nunca dice la escritura, a todo el que le predicares se va a salvar. Hechos 1:8 dice que nosotros fuéramos testigos. Está bien, soy un testigo. Pero muchas veces ese texto lo hemos empleado solo para pensar que tengo que salir y a evangelizar. ¿Sabes cuál es la verdadera esencia de Hechos 1:8? Que donde tú te pares seas un testigo, no por lo que hablas, no por lo que dices, sino por lo que eres. Hablas como cristiano, te vistes como cristiano, das ejemplo de conducta como cristiano. Ese es el verdadero testigo de Hechos 1:8. Pero ¿cuántas veces ese mismo versículo de Hechos 1:8 lo hemos usado como para decir, salgamos y hagamos una masiva de llenar de literatura toda esta colonia? Se puede hacer, sí, pero no es la forma ni el método. Necesitamos entonces que nosotros, aún lo que se está haciendo en las casas de paz, amados, las casas de paz son testimonios reales de vidas cambiadas, de vidas transformadas, de aquel que llevaste a esa casa, ahí recibió a Jesús, ahí vivió el nacimiento en el Señor, y entonces se encamina a la vida cristiana. Dice ahí, se predicará para testimonio. ¿Y sabes qué es eso? Para que no digan que no se les predicó. No dice para que todos se conviertan, sino es solamente para decir que no digan que no se les habló, que no digan que no se les dijo acerca de Jesús. Lo vemos con Jesús mismo.
Me llama la atención varias cosas y se lo pongo de esta manera. ¿Cuántas miles de personas Él sanó? ¿Cuántos de los que sanó el día que estaban entregándolo ahí gritarían: crucifícale? ¿Cuántos de los que Él sanó, que eran miles, por qué solo 120 estuvieron en el aposento alto? Son cosas que nos tienen que llamar la atención para bien, para que nosotros seamos de esos 120, para que nosotros seamos de ese grupo que no diluye el mensaje, que no cambia la versión del evangelio, sino que además no solo la conoce, sino la sigue. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amados, puede ser que conozca usted Biblia, puede ser que usted se sepa la Escritura, pero aún con todo y eso, asegúrese que usted ha nacido de nuevo. Porque el nacido de nuevo, sus frutos y sus obras son de un nuevo nacimiento. No de religión, no de asistir, no de traer una Biblia, aunque sea muy grande, tipo fariseo. Ay, ay, ay. Quiero terminar. Mire, espero el próximo domingo entrar de lleno al escenario de los días de Noé. Es muy interesante eso. Está en la segunda parte de este asunto. Pero solo quiero cerrar con lo que dice Judas. Vamos a Judas. Es un libro que no leemos mucho, pero que está en la Biblia. No es de Judas Iscariote. Este Judas era hermano de Jacobo. Vamos a ver, veamos tres, no las voy a explicar, solo las voy a leer, porque yo creo que ahí podemos ir viendo varias cosas. ¿Estamos todos en Judas 1? Vamos a leer los versículos 3 y 4. Primero esos dos. Quiero que le ponga mucha atención. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante el verdadero evangelio? Contender ardientemente por la fe. Que si alguien te dice: ponte, quítate, haz esto, camina, ayuna tanto, cuidado. Nada de eso tiene el peso de cambio. Si hubo ayuno por 40 días en Jesús, no fue impuesto por nadie. Él dijo: yo estoy pasando por este tiempo, y se fue al desierto. En algún momento que quizás no veían que había aceite para orar por los enfermos, hace muchos años hubo un grupo de hermanas, seguramente con buena intención, porque no creo que haya sido mala la intención. Me dijeron: pastor, este aceite es exactamente la mezcla
del aceite de la unción. Dije, a ver, ¿cuál es ese? Me dijeron, mira, tiene exactamente las cantidades que Moisés dijo que debería de tener ese aceite de la unción. Me dijeron, creo que este es el verdadero aceite para orar por los enfermos. Lo recibí por respeto, nunca lo usé, porque siempre entendí que ahí iba algo que era una verdad a medias. Y la verdad a medias siempre te vas a encontrar con el error. Siempre. Verdades a medias siempre te van a llevar al error. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tienen hermandad con el mundo y predican una gracia como si fuera una licencia para pecar, porque Dios es amor. Cuando el pecado le cambiamos de nombre, la Biblia dice que la santidad conviene a nuestra casa. Si en nuestra casa no cuidamos la santidad, la poca levadura va a leudar toda la masa. Y háblese de muchos aspectos. Pastores, que ahora pues usted está predicando un mensaje de juicio. No, yo estoy hablando de un mensaje que en la Biblia lo tenemos que tomar como tal y cuidar y decir, Señor, ayúdame. Hermanos, estudiando la Escritura y viendo que esas miles de personas que habían sido sanadas gritan, crucifícale. Imagínese en ese momento pensar para mí y decir, Señor, no sea que habiendo recibido de ti todo, por mi mala actitud, por mi mala conducta, por mi mal proceder, por mi equivocación, yo te estoy volviendo a crucificar. Porque si bien es cierto, ya no lo crucificamos, pero nuestras actitudes de pecado hacemos que la sangre de Jesús sea vana en nuestras vidas, que la predicación del evangelio de nada haya servido en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro andar no es diferente. No estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de poner esto, hacer aquello, que la mujer use. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo real que debe suceder en nuestro interior como verdaderos lavados y comprados por la sangre del Cordero. Amén. Siguientes versículos. El 11, 12 y 13. Tremendo este escritor, hermanos. El 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. De esto voy a tocar un poquito en la siguiente reunión. Es el último domingo del mes. Se levantarán por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El versículo 12: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua,
llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y no está hablando de gente impía, hermanos. Ese mensaje es dentro de la iglesia. Fíjese lo que dice, versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 17, 18 y 19, con eso concluyo. Es una amonestación y dice el versículo 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Versículo 19: estos son los que causan divisiones. Y mire cómo les llaman: los sensuales. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu. Y la palabra espíritu está hablando S mayúscula. Y cuando hay una E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo, está hablando del único, que es el consolador, que es el que te redarguye de pecado, que es el que te dice cambia de actitud, que es el que te dice es tiempo de que des frutos dignos de arrepentimiento. Tiempos difíciles, muchos, hermanos, muy difíciles. La atmósfera no es buena, pero lo que Dios está haciendo es preparando el escenario. ¿Será mañana? No lo sé. ¿Terminaremos en la tumba y esperaremos la resurrección? Tampoco lo sé. Lo que sí tenemos que tener seguros es que si hemos conocido el Evangelio, la predicación no haya sido en vano en nosotros, ni mucho menos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Amén. Amén.